Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes, Hola, adelante. Lick, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes. Estaríamos hoy dándole tratamiento al proceso civil en el derecho romano. Este tema ya no es parte para el segundo examen parcial. Y en relación al proceso civil en el derecho romano, es muy importante el tema relacionado con las acciones, el régimen de las acciones o estatuto procesal. Los romanos instituyeron la mayor parte de instituciones de derecho privado que se conocen dentro del sistema jurídico del mundo occidental. Y las instituciones son aquellos conceptos de naturaleza estable que son definidos o desarrollados mediante normas de carácter jurídico. Por eso oímos mucho hablar de instituciones y efectivamente encontramos que las instituciones son situaciones reconocidas por el derecho, y que tienen
Disculpen, algo pasó. Estábamos entonces, ¿me escuchan? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Muy bien. Pues por eso hablábamos de que las instituciones también decimos que tienen tradición y efectivamente como tienen un reconocimiento del derecho y un ordenamiento legal que las respalda. Eso es lo que se denomina instituciones. De hecho, la iglesia es una institución, el Estado es una institución, pero de la misma manera, la familia es una institución, la propiedad es una institución, el domicilio, el régimen patrimonial del matrimonio, el divorcio, el patrimonio, la hipoteca, el usufructo. Todas estas son instituciones. Es la página 113. Y dentro de las instituciones encontramos pues que pueden haber de dos tipos. Unas instituciones son de carácter sustantivo y otras son de carácter procesal. Las instituciones de carácter sustantivo explican y definen la norma jurídica incorporándola al mundo de lo normativo. Quiere decir que están dentro de un cuerpo normativo y tienen el reconocimiento del derecho. Bueno, por ejemplo, aquí tengo yo mi código civil. En el Código Civil perteneciente al título 2 de la familia, al capítulo 1 del matrimonio, encontramos el párrafo 7. Este párrafo se refiere a la separación y al divorcio y establece el artículo 153 que el matrimonio se modifica por la separación y se disuelve por el divorcio. Luego el siguiente artículo 154 establece separación y divorcio. La separación de personas, así como el divorcio, podrán declararse: 1, por mutuo acuerdo de los cónyuges y 2, por voluntad de uno de ellos mediante causa determinada. La separación o divorcio por mutuo acuerdo de los cónyuges no podrá pedirse sino después de 1 año contado desde la fecha en que se celebró el matrimonio. Bueno, estos artículos que yo he leído a ustedes de la separación y el divorcio constituyen lo que se denomina el derecho sustantivo. Pero, ¿cómo podemos hacer para actualizar estas disposiciones que están incorporadas al mundo jurídico y que están contenidas dentro del Código Civil? ¿Cómo podemos hacer para aplicarlas? Entonces los romanos crearon lo que se denomina el Estatuto de Carácter Procesal, que establece la forma de aplicación de las normas de carácter sustantivo a los casos concretos. Bueno, entonces, con esta normativa, dependiendo lo que mande el caso concreto, si la pareja decide divorciarse por mutuo acuerdo, tal y como se señala en el número 1,
o por voluntad nada más de uno de los cónyuges por una causa determinada, aquí tenemos que recurrir al estatuto procesal para saber cómo se va a aplicar estos artículos que pertenecen al estatuto sustantivo. De tal manera que tenemos que ir al Código de Procedimientos. En nuestro medio, en nuestra organización y nuestro sistema jurídico se llama Derecho Procesal Civil y Mercantil. Antiguamente se llamó Código de Enjuiciamiento Civil. Otros se llamarán en otros países Código de Procedimientos Civiles. Bueno, porque es dentro de ese otro ordenamiento normativo de carácter procesal en donde está la forma. Y ahí ya nos dirá cuál es el esquema al cual debemos de adecuar nuestro caso concreto, ya sea porque el divorcio se va a llevar a cabo por mutuo acuerdo de los cónyuges o en su caso porque solamente va a ser por voluntad de uno de los cónyuges por causa determinada. Y los romanos crearon desde ese entonces, hace más de 2000 años, el estatuto de carácter sustantivo que explica y define la norma y el de carácter procesal que establece la forma de la aplicación de las normas sustantivas al caso concreto. También en el estatuto procesal comprende la organización judicial, el procedimiento de aplicación de la norma jurídica o el derecho, se fijan los esquemas procesales, los trámites que deben de seguirse para el ejercicio de las acciones y la composición del órgano estatal encargado del conocimiento de las acciones, es decir, hoy la organización de los juzgados, la organización de los jueces y de los magistrados. Ahora, para echar a andar esa organización que establece el estatuto procesal en el derecho privado, el acto jurídico por excelencia se denomina la acción. Podemos definir la acción como el medio legal que tiene una persona para acudir al poder público del Estado en persecución de un fin jurídico. De aquí que va a producirse una acción dirigida a resolver un conflicto que tengan dos personas, dos o más personas, mediante una decisión definitiva que la va a dictar el juez, que se denomina sentencia. El jurisconsulto romano Celso define la acción como el derecho de perseguir ante un juez lo que se nos debe. Vean ustedes qué definición. Me sorprende a mí la claridad de la definición del jurisconsulto Celso, porque con toda claridad nos está definiendo la acción. Es un derecho que tenemos para perseguir, es decir, para reclamar. ¿Ante quién? Ante un juez. ¿Qué? Lo que se nos debe. Y esto de que se nos debe es de carácter general, porque se refiere al cumplimiento de una obligación. Por ejemplo, ustedes mandaron a hacer
a confeccionar un vestido. Ustedes pidieron que se les pintara un cuadro. Ustedes pidieron que se les construyera una casa. Ustedes prestaron un dinero. Se llegó la fecha de cumplimiento del pago del dinero, de la entrega de la casa, de la entrega de la pieza confeccionada, de la entrega del cuadro pintado, y no les cumplieron con la obligación, no les pagaron. No hubo pago ahí. Al no cumplir no hay pago. De tal manera que acuden al juez para perseguir y reclamar lo que se nos debe. Esa es la acción. Los romanos tenían una acción para cada situación y por eso era muy importante el trabajo de los jurisprudentes para adecuar el caso a la acción indicada, porque si lo reclamaban mediante una acción que no era la propia, pues se iban a encontrar con situaciones procesales desagradables porque les podían rechazar su demanda. El que ejercita la acción en el derecho romano recibe el nombre de demandante o actor. Y en contra de quien se ejercita, recibe el nombre de demandado o defensor. Defensor porque es el que va a tener que defenderse de la reclamación que le están haciendo. Podría ser que ya haya cumplido y que le estén reclamando lo que no tiene que pagar. De tal manera que esa es la acción en el derecho procesal. Esa es la chispa que enciende el fuego para echar a andar al órgano jurisdiccional para que trabaje. Porque si no se inicia la reclamación mediante la acción, el órgano jurisdiccional está estático y entra a moverse y a trabajar solo si y cuando se le presenta la acción. Por eso es que la acción es uno de los elementos más importantes que tiene el proceso judicial. Los nombres de quien ejercita la acción y en contra de quien la ejercita son exactamente los mismos. Como los romanos, contestando a una pregunta del chat, como los romanos establecieron las competencias y los romanos establecieron competencia por razón de la materia, por razón de la cuantía, por razón del territorio y también la competencia funcional o de grado fue establecida dentro del derecho romano. Entonces, a la hora de decir ¿quién es el competente aquí? ¿Cuál es la pregunta en el chat? En la actualidad, ¿qué clase de juez tiene competencia de eso? Edgar, ¿podríamos explicarme de esto? Fíjese que, por ejemplo, que sea un supermercado que le debe a la empresa y casi está por declararse en quiebra, ¿con qué juez y de qué ramo es que se tendría que hacer para que lo cite? Tiene que ser aquí un juez civil. Sí, gracias. Si es una petición de alimentos, no van a ir con el juez civil. Si es una pensión alimenticia la que está reclamando, van a ir con un juez de familia.
si es el cumplimiento de un crédito hipotecario, tienen que ir a un juzgado civil. Gracias. Si es una cuestión entre trabajadores, la empresa que le debe a un trabajador, tienen que ir a un juzgado de competencia laboral. Por eso, dependiendo de cuál es el caso concreto, así se determina la competencia. ¿Y cuál es el juez que va a conocer? Quisiera yo que alguien con sus palabras que quisiera participar me explique qué es la acción. Rodolfo, adelante. Yo, como su propio nombre lo dice, licenciada, es el acto o hecho que se efectúa, realiza o analiza en derecho, licenciada. Así es, que nos sirve para Establecer primero en qué rama del derecho puede ubicarse, resolverse y también establecer que una vez esa rama, qué competencia tiene, como usted acaba de explicarlo, de los diferentes ámbitos en el que hay que ubicar esa acción o hecho. Claro. ¿Alguien más quiere complementar lo dicho por Rodolfo? Alfredo, por favor. Sí, licenciada, es el acto que uno realiza para ir ante un juez a resolver lo que uno desea en el caso que uno tenga, ¿verdad? A perseguir Claro. lo que dice, ¿verdad? Así, ahí vamos ya completando. Pamela, por favor. Buenas tardes, licenciada. ¿Es el medio legal que una persona puede utilizar para poder resolver un conflicto con otra persona o con una entidad? Así es. Y ahí está como dado de manera muy general, porque se pueden tener conflictos que no tienen que llegar a los juzgados. Pero en este caso es de acudir al juez para hacer una reclamación en un conflicto que tienen dos personas y que una tiene una pretensión y la otra posiblemente la acepte o la niegue. Y eso es entonces la acción. Ahora, Rodolfo, adelante. Disculpe, licenciada, a ver si no resulta muy risible el comentario, pero digamos como usted nos ha explicado, la legislación en nuestros países tiene de base el derecho romano. Sí, así pero es. digamos en nuestro medio hay instancias por las cuales uno no puede llegar directamente al juzgador, sino que hay que pasar por el ente investigador que es el Ministerio Público, dijéramos, ¿verdad? Porque uno, dependiendo qué competencia sea, ¿vale? Si damos casos de familia, laborales, sí puede constituirse uno directamente con el juez, pero dijéramos en ámbitos civiles o penales, no es directo que uno pueda tener el acceso con el organismo jurisdiccional, sino que hay que pasar por
por una denuncia, por una investigación para establecer si hay delito que perseguir, ¿verdad, licenciada? Bueno, Rodolfo, tú tienes razón si lo enfocamos desde el punto de vista penal, pero el derecho romano es derecho privado, es derecho civil, y los asuntos civiles no van al Ministerio Público, sino que la persona que le asiste el derecho y que quiere reclamar lo que se le debe, va con su abogado asesor, su abogado patrocinador, su abogado asesor, y presenta de una vez la demanda reclamando su derecho, haciendo uso de la acción al juzgado que corresponda. Ahora, si se trata de delitos, entonces eso es un asunto diferente que no estamos estudiando en este momento. Es un asunto de derecho público y que muchas veces ni siquiera necesita de la intervención de la persona para pedir que se investigue, sino que de oficio, en algunos casos, lo puede hacer el mismo Ministerio Público. Pero aquí en derecho romano estamos con el equivalente de derecho privado, que fue lo que más construyó y en lo que se destacó el derecho romano. Gracias, licenciada, por la aclaración. Y no solamente en los juzgados de paz, Juan José, sino que puede ser un juzgado de primera instancia. Esto depende de la cuantía, que es otro tipo de competencia, porque si lo que se están reclamando son 5,000 quetzales que le debe una persona a otra, va a ir a un juzgado de paz. Pero si lo que se debe son 25,000, 100,000, 1,000,000, tendrá que ir necesariamente a un juzgado de primera instancia. Y esa competencia es por razón de la cuantía también establecida dentro del derecho romano. Ahora, el término acción en latín se dice la actio y podía ser utilizado en diferentes acepciones.